Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a pasar a un tema internacional para que el líder se tranquilice con los juegos. Vamos a esperar que todo salga bien con ellos, ¿verdad, líder? Y vamos a irnos a Nicaragua, don Johnny, un tema bastante importante porque dice el presidente de Nicaragua, copresidente, porque hay dos presidentes, él y la esposa, ahora mismo, que no va a haber elecciones. Él va a continuar atento a él ahí. ¿Qué usted opina de eso? Bueno, en este momento donde el estándar política nacional, regional, es hacia la derecha y hacia la democracia, yo creo que él va a tener problemas. Porque el caudillismo no está ahora mismo en el Caribe y Centroamérica, como que el caudillismo no se ha podido mantener. Eso es lo que yo diría, lo que es confundir un pueblo. Porque no había nadie más democrático y más revolucionario que ese señor. Y con la iglesia, que hay poca gente que pelea con la iglesia, él pelea con la iglesia, con los sectores sindicales, explota al pueblo y la democracia la ha ido secuestrando. O sea, él no dio eso de golpe, él ha ido secuestrando, haciéndose dueño de las instituciones, modificando la constitución y al parecer finalmente la va a poner que él es eterno. Yo no sé hasta dónde, porque recordemos que no es un país tampoco que produce tanta riqueza como para mantenerse y soportar que los países de la región le hagan un bloqueo. Bueno, vamos a ver el video de Daniel Ortega y regresamos aquí. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. La Cuba de Fidel, la Cuba de Raúl, la Cuba de Miguel Díaz-Canel, hermanos, compañeros. Los tienen bloqueados por más de 60 años. Y ellos han resistido ahí. Pero hay cubanos que viven en los Estados Unidos que le piden al gobierno norteamericano que invada militarmente a Cuba y que se lleven presos como se llevaron a Nicolás, que se lleven preso al comandante de la revolución y general de ejército, Raúl Castro. Nuestro respeto, nuestro abrazo, nuestro saludo para el pueblo de Cuba, para Raúl. Señores, lo grande no es eso. El problema es que cuando el Frente Sandinista estaba luchando contra la dictadura de Somoza, mucha gente buena del mundo y de Nicaragua fue allá a luchar contra la dictadura de Somoza. Pero bueno, este sinvergüenza de Daniel Ortega, que llegó, que perdió unas elecciones y luego ganó mediante elecciones, ya no va a hacer elecciones. Él y la mujer, que le dicen la bruja, a la mujer le dicen la bruja. Y de hecho parece una bruja. Y los hijos se han adueñado de Nicaragua y la gente lo aplaude. Gente que el día que se pone en contra de él, o lo mete preso, o lo mata, o lo deporta. Ese es el problema de la izquierda en el mundo y en América Latina. Por suerte que solo quedan los cubanos, él y la mexicana, que amaga y no da, le tiene miedo a Estados Unidos. Algunas veces yo me alegro de que un elemento como Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, porque Donald Trump no le tiene miedo a nadie. Es bipolar. Y hace lo que él se le ocurre la noche anterior, no importa lo que vaya a pasar. Entonces yo espero que a Daniel Ortega le toque su turno y se lo lleven como hicieron con Nicolás Maduro. Ese es mi deseo más íntimo en el alma. Que Daniel Ortega, bueno, ojalá no termine vivo,
Es un bandido de primera mano. Pero de por Dios, líder. Dale. Usted sabe que usted estuviera preso ahora mismo en Nicaragua. Allá en Nicaragua, pero aquí no. Allá no hay prensa. Sí. La mayoría de Sí. prensa independiente está desde el exilio, sobre todo en Costa Rica, porque no pueden hablar. Sin embargo, a nivel de economía, van equilibrados. Aunque el PIB básicamente es de la remesa, pero de lo que producen, van equilibrados. Aquí hay un fenómeno muy cuestionable con relación a eso. Y es, ¿qué va a pasar? Me voy a ir un chin más para allá, entonces en El Salvador. Porque en El Salvador Bukele lo está haciendo bien. No, va a terminar como él. Sí, claro. Porque fíjense los patrones, cómo vienen. Sí, pero así mismo, como ellos se vuelcan a quedarse, así mismo en Perú, en Colombia, se le dio un tiro de gracia a esos izquierdistas que de alguna manera engañan a la gente. Lo engañan y perdieron 2 izquierdistas que querían actuar como Daniel Ortega, porque en el caso de Bukele no es izquierdista. Él entiende que es un mesías y él va a resolver los problemas de El Salvador, pero yo no estoy de ninguna manera con dictadura ni de izquierda ni de derecha. Fíjate, en el caso de Bukele, por ejemplo, por lo menos la población ha conseguido tranquilidad. Y está perdiendo la democracia porque precisamente él se ha erigido como un mesías, no como un presidente del pueblo. Lo de Daniel Ortega es una situación prácticamente desesperante y a mí me sorprende con la forma que tiene esa población de actual, guerrillera, porque inclusive a él llegó bajo guerrillas, que le han dejado y le han permitido tantas barbaridades, que ha destruido prácticamente todo el sistema institucional, lo ha puesto a sus pies. Entonces, la población no tiene derecho a nada, ni siquiera tiene canales porque la institucionalidad la controla él. Y eso tiene que tener tarde que temprano, pero a mí, yo le digo la verdad, a mí me gustaría que sea el mismo pueblo que saque su líder y lo enfrente. Ahora bien, si tiene que pasar como pasó en Venezuela, que hay que entender que fue una extensión de Chávez, Maduro, y en la población cada vez estaba más destruida, en un país que precisamente produce petróleo y eso influye en la economía mundial. Era necesario que alguien diera un buen paso. Y yo no soy amante ni amigo, ni me gustan las intervenciones, pero creo que una población indefensa y que ya no tenga salida, que quien sea, Trump o como se llame, intervenga y arme una revolución, como hacía Máximo Gómez. Porque es que realmente una población no tiene por qué ser esclava de un grupo de tigres, por así decirlo, para no ser tan grosero, de tigres que llegan al poder, se encaraman en el poder y ya comienzan a hacer truchibañerías para permanecer en el poder y se olvidan de que llegaron por la democracia y tal democracia y comienzan a hacer historia. Fíjese que cuando él está hablando no tiene nada que hablar. Que Castro, que Chávez, que Maduro. ¿De qué está hablando él? De gente que realmente han destruido poblaciones enteras. Que han tenido que salir desfavorecidos, corriendo para donde sea, porque estando ahí mueren de hambre. Y que todavía sus decisiones impactan hoy en día, porque ¿qué pasó en Venezuela? No tenían un sistema de salud ahora con los terremotos, no tenían una respuesta, organismo de emergencia. Entonces, lo que tú haces en un periodo de gobierno te impacta años más allá. Y a mí me llamó la atención eso de copresidenta. ¿Será que la esposa se lo pidió y le dijo, si no te voto? No, Porque ¿de dónde eso viene él lo eso? inventó Copresidenta. porque el país es de ellos dos, de él y la mujer. Y de los amigos, que todos son Sí. funcionarios, la familia, o sea, ese país es de ellos. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese país? Y ustedes que me llevan unos añitos cortos en historia y demás, que llevó a ese país, que era un luchador, a aceptar este régimen. ¿Qué lo pudo haber llevado? ¿Cuál era la necesidad? No, es que no lo aceptó. Cuando él volvió al poder mediante elecciones libres y democráticas, él comenzó a desmantelar el sistema. ¿Cómo?
expulsando a los opositores, metiéndolos presos, Desarmando el sistema. matándolos, y desarmó el sistema porque él tenía mayoría. Claro. Al tener mayoría, legalmente, mira cómo él dice, vamos a crear leyes para desmantelar esto. Y ya, o sea, porque el país es de él ya. Pero es que el país no Y protesta. no le queda a nadie adentro. Tenemos ahora que venir aquí un momentito. Danilo Medina, con todos los poderes en el gobierno, intentó modificar la Constitución. Y la población se enfrentó. Parte internacional participó y no lo pudo hacer. Pero ¿quién comenzó primero a protestar? La población. O sea, tiene que despertar la población la chispa para que alguien pueda entonces ayudar. Pero para eso la población debe tener los medios que no se le cohíba. Por ejemplo, allá no hay televisión, no hay una prensa. La No, prensa no es hay un poder nada. en cualquier Sí. parte del mundo, entonces no la tienen, no tienen la oportunidad. Se van a exponer, como en la época, vamos aquí un chisma para atrás, en la época de Trujillo, ¿quién se atrevía? Entonces la población no tiene los medios para hacerlo. Entonces Sí, ahí se voy con el Sacan, líder. sacan. Alguien se lo lleva ahí. Sacan. Se lo llevan, le dan un tiro. Alguien dos tiene que tiros, definir. tres. Si yo voy a dar un Sí. tiro, me muero yo solo, pero la población se salva. Sí. Ay, eso no existe, don Johnny. Bueno, Y esos no, patriotas no existen. No son tan patriotas la sí, gente. No, ya no. Cuando mataron a Somoza, el viejo, Tacho Somoza, fue un guerrillero, fue un tipo solo que le dio un tiro. A Trujillo igual, muchos mueren en la cama, muchos no, pero la gente al final se cansa de eso, Claro. de los dictadores. Y hasta ellos, porque entonces se ponen inútiles y el país entonces comienza a decaer. Sí, sí. Ese es el primer síntoma de que ya la economía comienza a degradarse. Nadie va a invertir ahí. Claro, no, claro. Un tema muy profundo. Yo creo que nos va mejor si volvemos a la República Dominicana. Excelente. Porque ese está muy profundo. Bueno, Mire, mira, sí, te iba a Mire, decir algo. hablando de cosas que los gobiernos hacen aquí, criticaron y criticaron que no iba a estar el paso a desnivel de la Luperón. Y Marino acaban de inaugurarlo en este fin de semana. Y usted sabe ahora cuál es la comidilla que ronda. Sí. Que de dónde sacaron el presupuesto con el que lo hicieron. Porque lo de Aerodón estaba reportado ya como gastado en otro presupuesto. No, el presidente lo dijo anoche, lo dijo en la inauguración. Parte del dinero del acuerdo con Aerodón. Sí. Lo dijo, eso no hay que auditarlo. Pero es que ellos dicen que ya eso había sido reportado en el presupuesto del año anterior como Bueno. gastado. Entonces yo decía, pero ¿y qué importa? Porque el que administra un dinero lo pone para acá y lo pone para allá, pero es el mismo dinero. Sí. O parió entonces el dinero de Aerodón. Pero que yo digo, qué mediocridad, Marino. Porque ¿qué importa de dónde fue que salió el presupuesto? Está ahí, está hecho, La obra está hecha. está hecha. Ahora, ¿usted sabe qué es lo que hay detrás de eso, Marino? La funcionalidad de eso. Que en 20 y pico de años nadie lo hizo. Sí es. Eso yo creo que es más... Ahí Abinader pensó como Balaguer, que hacía Sí. cosas que se vieran para que el pueblo lo recordara. No, te voy a decir algo. Yo hablé el otro día con un dirigente político de la oposición y él decía, este gobierno no ha hecho nada. Fíjate bien, que es ya una costumbre. ¿Qué es lo que marca un gobierno en este país? Que haga obras, Claro, Estructura. aunque no se necesiten. claro. Porque hubo uno que iba a ser una isla frente a Guibia. Sí. ¿Eh? Ahora le voy a decir algo novedoso. Varios motoristas ya cruzaron el túnel también. Ah, pero tú eras para el motorista también. Pero, Amigo del líder. pero dijeron anoche, miren, esto no es ni para motores, ni camiones, ni guaguas, pero ya los motoristas andaban ahí. Ahora, yo le voy a decir, usted se sorprende que un motorista pase por un túnel. Porque pasan ellos por arriba de la acera, entre los carros, la gente y las paredes, y le echan para un lado, usted se tiene que quitar, porque cuando ellos van por la acera es de ellos. No, porque de hecho, y eso lo van a poner en la ley, la nueva ley de tránsito, que la acera es el carril expreso de los motoristas. Buen punto. Yo apruebo esa moción. Va para la ley. Sí, yo apruebo esa moción. Y van a disminuir los accidentes también. Sí, porque como ellos no caben en la calle y no pueden esperar, la acera es lo de ellos. Mire, yo creo que las personas lo que tienen que hacer muy tranquilamente es pasar un palo de 4 pulgadas así, que salga de su casa a la acera, para cuando pase le quede ahí la cabeza. Yo creo que debemos ir a una pausa, porque ustedes están muy creativos, por favor. Vamos a una pausa, retornamos en breve.